la monografía de licenciatura, hice un ensayo, por supuesto, con una amiga mía que es muy ocurrente. Y al final de la presentación había una palabra muy distintiva y ella se le ocurrió usar eso como una palabra clave en el sentido de que ellos que no entendían nada de matemáticas, se estaban quedando dormidos, estaban pensando en otra cosa, cuando escucharan esa palabra sabían que, uy, ya va a terminar y la de hoy es orlar. Bueno, el título de la tesis, como bien Marco nos había anunciado, es Funciones de uso Todorov generalizadas y aplicaciones a la computación finita. Bueno, primero les voy a presentar una introducción sobre la conjetura finitista y las funciones y las álgebras de uso Todorov, que están en la base de todo el trabajo que hicimos posteriormente. Después vamos a ver las funciones de uso Todorov generalizadas y las álgebras TAT y uso Todorov, que son como el equivalente de estas, pero en una versión más general. Y al final unas aplicaciones que tienen que ver con álgebras de matrices triangulares y con productos tensoriales. Bueno, la notación a lo largo de la charla es la usual, necesaria. Vamos a ver la álgebra de Artin, que denotaremos con lambda. Radical de lambda es el radical de Jacobson. Lambda la categoría de lambda módulos finitamente generados. Proch, la subcategoría de los módulos proyectivos. P menor que infinito, la de los módulos proyectiva finita. Omega de M clasifica, primera clasifica de M. Y si tenemos una subcategoría, estamos din de X al supremo de todas las dimensiones proyectivas de los módulos que están en X y tienen dimensión proyectiva finita. En particular, si tomamos como esa X a toda la categoría de módulos, pues si tenemos estas dos dimensiones finitistas que se llaman finitistas pequeña y grande, la única diferencia es que en el caso de la segunda tomamos módulos que puedan no ser finitamente generados, y alrededor de estas dimensiones hay un par de conjeturas que se enunciaron por allá por la década de 1970 con los trabajos de Heyman Bass, y estas son las conjeturas de estas que la primera dice que la dimensión pequeña y la grande son iguales, y la segunda que la dimensión finitista pequeña es siempre finita. Aquí hay una cota uniforme para ese supremo. La segunda conjetura es la que usualmente llamamos conjetura finitista, y cuando diga conjetura finitista me estoy refiriendo a esa segunda. Y en el caso de la primera, es una conjetura que ya está resuelta por allá por 1992, yo tenía un año. Y ella dio ejemplos de álgebras monomiales con radical a la cuarta igual a cero que no satisfacen la primera conjetura, por lo tanto no es verdadera. Sin embargo, la segunda, pues no se tiene una respuesta, continúa como un problema abierto. Se han desarrollado muchas teorías, se ha probado para muchas familias de álgebras, por ejemplo, estas que están aquí, es solo una muestra muy pequeña de todas las familias en las que se ha podido probar la conjetura. Pero las traigo a colación porque son todas álgebras que están de alguna manera atravesadas por las funciones de uso Todorov. Y bueno, ya vamos a entrar en ese tema. Les voy a presentar ahora la definición de estas funciones, que después nos va a llevar a la definición de las funciones generalizadas. Pues vamos a considerar este grupo booleano libre que tiene como base el conjunto de todas las clases de isomorfismo de módulos indescomponibles no proyectivos. Y usando el operador SIGA, pues podemos definir un endomorfismo en este grupo. Además, para un módulo cualquiera X, no necesariamente indescomponible, podemos considerar el subgrupo generado por X, y una vez que hacemos eso, pues eso, como por el teorema de ese subgrupo va a ser finitamente generado, en particular para tener rango finito, y al aplicar sucesivamente este endomorfismo vamos a tener una cadena descendente de rangos que en algún momento se tiene que estabilizar. Pues bueno, la función phi de uso Todorov lo que dice es cuando eso sucede. O sea, es el mínimo entero, más tratar que aplicar ese nuevamente el grupo generado por X, pues ya queda estable el rango. Y la función psi, pues se define como la phi más esta otra cantidad que definimos anteriormente, que es, bueno, una vez que tengo la phi, miro la física de nivel phi de X, y ahí, entre los sumandos que tienen perspectiva finita, me quedo con más cercano. Y eso se lo sumo a la phi y tengo la psi de X. Un par de observaciones importantes sobre estas funciones, aunque no vamos a tratar todas las propiedades, todas las cosas que tienen, que después, en el caso generalizado, la mayoría se pueden ver como casos particulares, pues si la dimensión proyectiva de X es finita, las dos funciones coinciden y además coinciden con la misma dimensión proyectiva. Y para cada módulo, tanto phi de X como psi de X son números finitos.
Esto es una buena cosa si uno quiere usar estas funciones para obtener cotas, porque si la dimensión proyectiva de x es infinita, pues, bueno, es infinita, no hay mucho como para que pueda servir para una cota, pero los valores de phi y de psi sí van a ser un número finito, una cantidad finita. Bueno, eh, basándose en propiedades que tienen estas funciones, Jacob Wei en el año 2009 dio esta definición de lo que es una álgebra n y usa Todorov para un n mayor o igual que 0, y eso es una álgebra de Elkin en la cual existe un módulo tal que para todo m, módulo b, que está fijo, tal que después para todo m en mod lambda se puede encontrar una sección perfecta corta de esta forma donde B1 y B0 están en la clausura aditiva de B. Queremos explicitar, vamos a decir que lambda es NB y T o NB y usa Todorov. Esta definición, aunque aparentemente no están ahí las funciones de usa Todorov, están como por detrás, están en la base de esa definición y es lo que permiten que la definición sea útil y se pueda usar para en principio, estudiar la conjetura finitista, pero para otras cosas bien. Y el teorema, uno de los teoremas más importantes que hay en este caso, es que si el álgebra es n, b y usa Todorov, entonces hay una cota uniforme para la definición finitista, que es el valor de psi de b más n más u. B y n están fijos, son los parámetros de la definición, y como ya dije, psi de b pasa siempre una cantidad finita para un módulo determinado. Es una cota muy elegante, muy bonita, que justamente depende solo de los parámetros de la definición. Ejemplos de álgebras del tipo de usa Todorov, los que les puse al principio. O sea, esas clases que les puse al principio, que les dijeron las familias de álgebras que cumplían la conjetura, pues son todas álgebras del tipo y usa Todorov. Todas estas que están aquí son del tipo 0 y usa Todorov o 1. Y la pregunta natural que salta a la vista y que además Jacob Wei se la preguntó en su propio artículo, es si todas las álgebras eran de usa Todorov, si había álgebras que no eran de tipo usa Todorov. Fue unos años después que Teresa Conde, en su tesis de doctorado, basándose en un trabajo de Rafael Luquier, pues encontró una familia de álgebras que no son de tipo usa Todorov, y si uno considera un espacio vectorial, de función mayor o igual que 3, cuerpo cualquiera no numerable, podemos prestar lo complejo, y denotamos así al álgebra exterior, pues una de esas álgebras exteriores puede ser de tipo n usa Todorov para ningún n mayor o igual que 0. Muy bien. Y bueno, con respecto a la conjetura finitista, llama bastante la atención esta familia de ejemplos porque pues, las álgebras exteriores en particular son álgebras autointentivas. Y desde el punto de vista de la teoría de representaciones pueden ser complicadas, pero desde el punto de vista de la conjetura finitista son triviales, porque tienen dimensión finitista igual a 0. Y entonces como que uno también se pregunta, y es una cosa que nosotros nos preguntamos y nos inquietó, ¿qué pasa con la definición de álgebra de uso Todorov que no logra capturar estas familias de álgebras que desde el punto de vista de la conjetura son triviales? Pero hay un montón de familias que son usa Todorov, pero hay algo que les falta a la definición, y por ahí vino un poco una de las motivaciones de este trabajo, ¿no? Y bueno, para eso vamos a introducir las funciones de usa Todorov generalizadas, y después las álgebras lat y usa Todorov van a ser como una generalización de las álgebras de usa, pero para el caso de funciones. Y bueno, vamos a comenzar con esta definición. Decimos que una clase, una subcategoría de módulos es de tipo y usa Todorov. No tenemos imaginación, todo se llama aquí y usa Todorov. Es una clase que cumple las siguientes condiciones: es cerrada por sumas y sumandos directos, y es cerrada por subsidios. Ejemplos de estas clases, bueno, ejemplos más sencillos, más triviales son los proyectivos y toda la categoría de módulos. También un ejemplo un poquito más diferente, si uno tiene un módulo cualquiera con dimensión proyectiva finita y considera la clausura aditiva de ese módulo sumado con todas sus subsidios hasta el nivel de la dimensión proyectiva, eso también es una clase de tipo de uso Todorov. Y estos ejemplos fueron para nosotros prototípicos y ejemplos que siempre teníamos como detrás pensándolos y que nos ayudaron a definir este tipo de clases. O sea, fueron las clases con las que nosotros empezamos a pensar en este tipo de construcción en concreto, ¿no? Además, estas dos no solo son de tipo de usa Todorov, sino que cumplen una condición adicional que luego va a surgir, que es que tienen pi dimensión igual a 0. Bueno, les presento la definición de las funciones de uso Todorov generalizadas utilizando una clase de este tipo. Es una definición que van a ver que es muy parecida a la definición que dieron Usa Todorov de las funciones, digamos, clásicas originales,
pero una construcción más general donde ahora tenemos una clase que podría ser muy grande, podría ser más grande que la clase de los proyectivos, que fue la que ellos utilizaron para la definición. O sea, es el tipo de filosofía que nosotros usamos aquí. Bueno, vamos a definir este grupo ahora K sub D como un cociente del grupo que teníamos anteriormente. Este grupo es un grupo abeliano libre, a pesar de que el cociente de grupos abelianos libres no necesariamente es libre, pero en este caso por la primera propiedad de D lo es, y por la segunda propiedad de D podemos extender el homomorfismo al cociente. Queda bien definido y ahí podemos entonces considerar el subgrupo ahora en este otro grupo cocientado generado por X, y tenemos la misma cosa. El rango de este grupo es finito, por lo tanto, al aplicar sucesivamente este endomorfismo L barra, pues voy a tener una cadena descendente de grupo cadena descendente de rango, y tiene que estabilizarse en algún momento, y eso va a ser la función phi sub d de Ilin-Sotovorov. Ahí tienen la definición, y la psi sub d es la análoga, o sea, la definición natural, reemplazando lo que antes era phi por phi sub d. ¿En qué sentido es esta definición una generalización de la anterior? Bueno, si uno considera la clase D como la clase de los módulos proyectivos, o la clase 0, en el módulo 0, pues obtiene con esta construcción las mismas funciones que tuvieron Igusa y Todorov en su artículo 2005. Ahora, una observación importante es que si la dimensión proyectiva es finita, ahora en general la dimensión proyectiva no coincide con la función phi sub d, pero siempre coincide con la psi sub d. Y si recuerdan en el teorema de Jacob-Wade, fue la función psi la que salió en la cota de la dimensión finitista, y es como que lo que nos hace pensar un poco de que tal vez es la psi la que más relación tiene con la cota y no tanto la phi, pero bueno, están por supuesto relacionadas. Y para cada X en mod lambda, estas dos siguen cumpliendo la condición de que en un módulo fijo te dan un valor finito, nunca dan igual en les voy a presentar aquí, bueno, rápidamente algunas propiedades para no aburrirlos demasiado con cosas más técnicas, pero en principio, si tenemos un módulo M que está en la clase de tipo Igusa-Todorov o es proyectivo, pues sumarlo, hacer la suma directa de ese módulo con cualquier otro no afecta el valor de la phi sub d. O sea, la phi sub d como que no mira los módulos que pueda sumar que están en la clase o que son proyectivos. Uno podría considerar que todas las clases de tipo Igusa-Todorov contienen a los proyectivos, y esto podría expresarse de una forma más sencilla, pero lo pongo así para que se entienda. En particular, si tengo un módulo proyectivo o que está en la clase considerando, pues el valor de la phi sub d va a ser igual a 0. Además se tiene esta relación, y de esta relación y del hecho de que la phi sub d tampoco mira las copias, o sea, la phi sub d de un número de copias finito de un módulo te da lo mismo que la phi sub d de ese módulo, entonces tiene esta condición C. Y además, si la dimensión proyectiva es finita y la dimensión finitista de la clase D es igual a 0, entonces ahí sí todas coinciden. Pero si en esa condición, si la dimensión finitista de D fuese 1, por ejemplo, pues ya la phi sub D no va a coincidir con el resto de las funciones que están ahí, de los números que están ahí. Otras propiedades que involucran más a la psi, estas dos son las análogas a las anteriores, pero con la psi se cumplen igual. Bueno, esta es la que les presenté en la observación, y esta otra que es bastante interesante y se usa después para probar otras cosas, es que si tengo un sumando cualquiera con dimensión proyectiva finita, un sumando de un nivel de Syzygia t, de manera tal que ese nivel de Syzygia t sea mayor o igual que 0 o menor o igual que el valor de la phi sub d de x, entonces tiene esta relación entre la dimensión proyectiva de ese sumando, el número t, y la psi sub d de x. Les voy a mostrar un ejemplito, sin hacer muchas cuentas, pero ilustra bastante cómo, un poco, qué valores pueden ir tomando estas funciones, un poquito cómo se pueden calcular, y además vamos a ir ya introduciendo un poco el tema de qué relación hay entre las funciones que definieron Igusa y Todorov clásicas y estas funciones generalizadas con una clase D que pueda ser más grande que los proyectivos. Y bueno, voy a tomar este carcaj voy a tomar el álgebra de caminos de este carcaj, representada por el viaje generado por las flechas al cuadrado. Voy a considerar esta clase D, es una clase de tipo Igusa-Todorov, y aquí tengo algunos módulos y algunos valores de la función. Por acá está el simple 2, el I2, 1 más C2, y aquí tengo las 4, ¿no? Phi sub t, psi. Uno podría pensar que esta en realidad es, la primera es phi sub
la clase de los proyectivos. Y esta sí sub la clase de los proyectivos. Esas como que están fijas, son las originales, y yo las quiero comparar con otras que tengan una clase de cualquiera. Y aquí lo que vemos es que puede pasar de todo. Pueden ser iguales, puede que la phi sea más grande que la phi d, puede que la phi sea menor, puede que la psi sea menor que la psi d, y al revés también. O sea, la relación que hay entre las funciones no es una relación tan sencilla de una menor o igual que la otra. Nos tomó un poquito ahí de trabajo encontrar la relación o una relación que pueda ser útil con respecto en este sentido, y es esta. Si tenemos una clase tipo de Todorov, para cada x en modo lambda, esta es la relación que encontramos entre la función phi original y una función phi sub d cualquiera para una clase d. Y es que es menor o igual que phi sub d más la phi dimensión de d. En general es cierto que la phi dimensión de la clase d podría ser igual a infinito, pero las clases que nosotros teníamos o tenemos más cerca, y las clases que usamos y los ejemplos que tenemos, bueno, todo es con clases que tienen dimensión finita, y ahí es relevante esta desigualdad, porque ahí sí tenemos una cota para de la phi. En el caso de la psi es un poquito más complicado. Hay que imponer una condición adicional, que es que la phi dimensión de la clase de Todorov sea igual a 0. Al principio les mencioné que había unos ejemplos prototípicos que nos inspiraron a nosotros que tienen esta condición, pero no todas las clases la tienen. Es una condición restrictiva, pero es necesaria en este caso para poder establecer una relación entre psi y psi sub d. Es la que está en la parte A. La parte B y la parte C son propiedades que cumplían en general la phi sub d, pero que no cumplían la psi sub d solo en este caso. El siguiente ejemplo es un ejemplo de que si uno saca la condición phi dimensión igual a 0 y pone una phi dimensión lo más pequeña posible que sea 0, o sea 1, ya no vale la desigualdad que uno esperaría con la psi. O sea, esto es lo más que en principio se puede obtener. En el ejemplo del siguiente tenemos este Garcag, y también voy a considerar el álgebra de caminos dado por el ideal generado por las flechas al cuadrado. Y esta es la clase de Todorov, este es el módulo, y aquí tenemos los valores de las funciones, y lo que se ve es que no se esto, que es lo que de alguna manera uno esperaría que se podría cumplirse, que es la misma desigualdad que teníamos con la phi, pero cambiando todo lo que dice phi por psi. Pues no se puede, y no se puede porque la psi dimensión es 1, en este caso la phi dimensión también es 1. Entonces ya con phi dimensión 1, pues no se logra en general una desigualdad del mismo estilo para la psi que teníamos para la phi. Entonces, bueno, dejo por ahí como las propiedades y las funciones, y vamos a entrar en lo que son las álgebras DAT y USA-Todorov, que como les dije, van a ser una generalización de las álgebras de tipo I USA-Todorov. Y decimos que lambda es n DAT y USA-Todorov, o n lit, para un n mayor o igual que 0, satisface las siguientes dos condiciones. La primera, existe una clase de tipo Todorov con phi dimensión igual a la copia que queremos, y además existe un módulo tal que para cualquier otro módulo m en mod lambda se puede encontrar una sucesión exacta corta de este estilo, donde x1 y x0 ahora son módulos que tienen sumandos directos que o bien están en D o bien están en la clausura aditiva de P. Y vamos a decir que la álgebra es NBD lit, o sea, antes teníamos las álgebras NB de USA-Todorov, y ahora tenemos NB, la clase D, lit. Esta es como la forma en la que se extiende esto. Bueno, ejemplos. Lo primero es que si tenemos una álgebra y USA-Todorov, es de tipo lat y USA-Todorov también, de manera sencilla, como simplemente la clase de T igual a 0. Si tenemos una álgebra autoinyectiva, es automáticamente lat y USA-Todorov tomando n igual a 0, b igual a 0 y d como toda la categoría de módulos, y en general no es de tipo y USA-Todorov. Esas ahí adentro están las álgebras posteriores, que son autoinyectivas. Ustedes se podrían preguntar, pero ¿por qué entonces ya no todas las álgebras van a ser lat y USA-Todorov, si en todas las álgebras yo podría pues, tomar 0, 0 y toda la categoría de módulos? Bueno, el caso es que si nos fijamos en la definición, la clase IT tiene que tener phi dimensión igual a 0. Y es un resultado de Ancilota y François Ward que la clase, toda la categoría mod lambda tiene phi dimensión igual a 0, sí, solamente sí, lambda es autoinyectiva. Entonces las únicas álgebras con las que hay una configuración así tan sencilla son esas. Ya otra álgebra que tenga, por ejemplo, phi dimensión 1,
pues no va a ser exactamente así, pero también se puede probar que es tipo lat usa todo rock. Ya si tienes pi dimensión 2 o mayor o igual que 2, pues no se puede hacer lo mismo y podría, en principio, no ser de tipo lat usa todo rock con una pi dimensión más. Y bueno, el teorema que uno de los teoremas fundamentales que obtuvimos es que si tenemos un álgebra de tipo NP Leaf, entonces tenemos esta cota para la dimensión finitista, que es una cota también que a nosotros nos gustó mucho y depende solamente de los parámetros de la definición. Si sacamos la clase D, pues obtenemos la cota que había obtenido Jacob Wade para las álgebras de tipo Iusa-Todorov. Solo un comentario con respecto a la demostración es simplemente utilizar la definición del álgebra lat que usa Todorov y después del hecho de que M tiene dimensión proyectiva finita, la sicillia enésima también va a tener dimensión proyectiva finita y ahí podemos empezar a utilizar una serie de desigualdades y de propiedades que cumplen tanto las funciones de uso Todorov como las generalizadas. Y después que uno hizo todo el trabajo de las propiedades, pues la demostración sale bastante rápido, pero después de haber hecho todo lo anterior. Muy bien, bueno, para terminar, les voy a comentar algunas aplicaciones que tiene toda esta teoría y toda esta construcción de las funciones generalizadas y las álgebras Lie. Y viene un poco por el lado de mirar el alcance que pueda tener la definición de las álgebras Lie. O sea, qué se puede hacer con la definición, qué construcciones así de las primeras que uno le interesa se pueden hacer y que el resultado te dé de nuevo un álgebra tipo Lie. Bueno, este ejemplo fue uno de los primeros que vimos. El ejemplo, bueno, se hizo haciendo así todas las cuentas, encontrando la clase, hizo todo, probando que tienes dimensión cero, las soluciones de altas cotas, no sé qué. Es todo un trabajo, es todo un tema poder aplicar la definición porque hay que encontrar muchas cosas para poder ver que en álgebra de tipo látigo usa todo, pero en este caso se puede hacer la cuenta y lo ves. Ahora, ¿por qué este ejemplo nos pareció importante y nos motivó? Bueno, porque si uno ahora toma T de tipo lat y usa todo, pero no y usa todo, que las hay, ya lo vimos, pues ¿qué es lo que pasa? Que esta álgebra de matrices triangulares no es de tipo y usa todo tampoco. Esto es un resultado de Diego Bravo, David Mendoza, no es autoinyectiva. Tiene dimensión de representación mayor o igual que 4, que no es tan común, pero sí es de tipo lat y usa todo. Entonces es como un poco que se sale de los ejemplos que teníamos, de álgebras que no eran de tipo y usa todo, de álgebras que la mayoría tienen rating menor o igual que 3. Entonces como que vimos que hay un salto ahí que nos brindaba una familia de ejemplos interesante, un poco más difícil, si se quiere, de álgebras con esta característica de ser lat y usa todo. Entonces la pregunta que nos hicimos fue, bueno, si consideramos en casos generales que tenemos dos álgebras T y U y un bimódulo, bueno, ¿qué condiciones sobre T, U y M podemos imponer para que sea de tipo Latius-Todorov? También, bueno, brindar ejemplos nuevos como ya vimos, este que vimos y otros, y dar una respuesta parcial a la pregunta de si el producto tensorial de álgebra Lie es Lie. Vamos a ver después este último punto, cómo se concatena con esto de la triangularidad. Pero el teorema ahí que obtuvimos es el siguiente. Si tenemos dos álgebras que son lat y usa Todorov, la T y la U, y además al bimódulo M le imponemos estas dos condiciones. Primero, que sea proyectivo como U módulo y que sea proyectivo también como P módulo. Esa es la primera. Y la segunda condición es que hacer el producto tensorial de M con P sobre el álgebra T me da indescomponible siempre y cuando P sea proyectivo e indescomponible. Si tengo esas condiciones, puedo asegurar, esto es una condición, es un teorema de condición suficiente para que una álgebra sea de tipo Latius-Todorov, podemos asegurar que es n más 1 p lambda de lambda lit, y ahí está la clase de tipo Todorov y el módulo B que hay que tomar. Les voy a comentar un momento, bueno, por qué se impusieron estas condiciones, un poco para ver por qué hicimos esto y por qué estas condiciones surgen. La primera es importante porque tenemos una fórmula explícita para hallar la sicillia de un módulo cualquiera en una álgebra triangular que siempre se puede expresar como una terna de esta forma. Y aquí hay que calcular sicillas por todos lados, entonces tener una fórmula explícita que te diga cuánto vale la sicillia es, no sé, es imprescindible. Y además, esta clase de lambda es la clase más natural que uno puede tomar para probar la definición, para ver que se cumple la definición. Pero en general puede tener phi dimensión igual a 1. O sea, necesitamos que tenga phi dimensión igual a 0. Entonces, la segunda condición
lo que garantiza es que la dimensión sea igual a 0. ¿Hay condiciones mejores? Sí, pero después las obtuvimos, pero en principio esta condición funciona. Y a pesar de que, bueno, son condiciones, es un poco restrictivo tal vez, pero si uno lo compara con probar la definición, es increíblemente más sencillo, porque basta comprobar, con ver que algo es proyectivo o que algo es indescomponible, que es como de las primeras cosas que hacemos en teoría de representaciones si estudiamos esto. Entonces, poder solo con eso, con ver que algo es indescomponible, con ver que algo es proyectivo, ya saber si un álgebra de este tipo o de este tipo es la que usa Todorov, pues está bueno. Algunos ejemplos, tenemos una extensión por un punto de esta forma, donde M es proyectivo y es indescomponible, es de tipo Latius Todorov, y la otra es esta. Si ahora tomamos la que yo les había puesto, era la T2, pero si ahora tomamos la TN, esta también es de tipo Latius Todorov, y si uno quisiera hacer las cuentas ahí, sería una locura, pero haciendo una inducción completa muy fácil, se ve que si uno empieza a hacer crecer la dimensión del álgebra, pues te sigue quedando Latius Todorov porque se cumplen las condiciones del teorema. Si el bimódulo que queda se sigue dando proyectivo y lo tensoriza está indescomponible, todo lo que hace falta. Y ahora entramos en el tema de cómo se relaciona esto con el producto tensorial y por qué pensar en el producto tensorial. Bueno, aquí les voy a poner una motivación para pensar en el producto tensorial, es la siguiente. Tenemos estos dos carcas y tomamos las álgebras T y U definidas de esa forma, pues es un resultado de Eric Hanson y Kiyoshi Usa, que el álgebra producto tensorial tiene dimensión infinita, y es, junto con un ejemplo que salió muy en paralelo de Gustavo Mata y Marcos Barrios, los primeros ejemplos de álgebras con esta característica que tengan dimensión infinita. Sin embargo, esta álgebra lambda es de tipo Latius-Todorov. Entonces, a pesar de que tiene dimensión infinita, no es un contraejemplo para la conjunción. Y, o sea, la T es de tipo Latius-Todorov, la U es de tipo Latius-Todorov, y el producto tensorial falla en el sentido de que tiene dimensión infinita, pero no en el sentido de que sigue siendo tipo Latius-Todorov. Entonces, es como también ahí surge la pregunta de qué pasa en general con el producto tensorial de dos álgebras que sean de tipo Lie. Y lo que pudimos obtener hasta el momento, en este momento, es que si tomamos un álgebra de tipo Lie cualquiera, hacemos el producto tensorial de T por el álgebra de caminos de un carcaj de tipo Dynkin, que son estos que están aquí, cualquiera de estos que están aquí, el resultado es de nuevo un álgebra de tipo Latius-Todorov. Y solo para darles un poquito la idea de cómo hicimos esta parte, les voy a mostrar este lema que facilitó muchísimo la demostración, que primero había quedado con 1.000.000 de casos, imposible de leer, pero con este lema salió mucho más compacta la demostración. Y lo que hice es lo siguiente: si yo tengo T y U álgebras de tipo Lie, y el M' que cumple la condición del teorema de álgebras triangulares que les mencioné anteriormente, bueno, si yo agarro y repito la segunda fila o repito la segunda columna, es lo que estoy haciendo ahí, ¿no? Como eso de, en el primer caso, tomé la segunda fila, la repetí, puse U y puse 0 por todos lados, y aquí repetí la segunda columna, puse U y 0 por todos lados. Bueno, si uno hace eso te queda siempre, esa transformación no hace que el álgebra deje de ser de tipo Latius-Todorov. O sea, es de nuevo de tipo Latius-Todorov, y además esta nueva álgebra que se obtiene sigue cumpliendo las condiciones del teorema, por eso puedo asegurar que es tipo Latius-Todorov. O sea, ahora tengo un nuevo bimódulo, en el segundo caso sería el M'(U), que sería un módulo con respecto al álgebra triangular de arriba y con respecto a la U, que sigue cumpliendo las condiciones y podría seguir haciendo este tipo de transformación. Y bueno, si ahora pensamos en el caso de un carcaj de tipo AN, vamos a hacer una inducción en el número de vértices. Tenemos dos vértices, hay dos posibilidades, cualquiera de las dos nos va a dar una álgebra de tipo Latius-Todorov, eso ya lo sabemos, eso ya lo hicimos de todas las maneras posibles. Ahora, ¿qué pasa si tengo n vértices? Bueno, lo que voy a hacer es fijar la penúltima flecha. Fijo la penúltima flecha, hay dos posibilidades, que va para la derecha, right, y que va para la izquierda, left. Con cualquiera de los dos me quedo, es similar la demostración, me quedo con el que va para la derecha. Y digo, bueno, por la hipótesis de inducción sé que esto va a ser un álgebra de matrices triangulares de esa forma que cumple las condiciones del teorema. ¿Qué pasa entonces si aplico el lema? ¿Qué pasa si repito una fila o repito una columna? Bueno, obtengo estas dos álgebras, que uno puede pensar que es como si lo que estuviésemos haciendo es orlar esta matriz por repitiendo una fila o repitiendo una columna.
Bueno, resulta que esta álgebra está a la izquierda es la que coincide con hacer el producto tensorial añadiendo el vértice n y la flecha que va de n-1 a n. Todas las demás flechas pueden ser lo que sea. Y la segunda coincide con hacer este producto tensorial y añadir n, pero con la flecha que va de n a n-1. Y ahí está. El caso de n se prueba de manera semejante, y el caso E6, E7 y E8 es mucho más sencillo porque tiene un número fijo de vértices. Y con esto, por aquí termino la presentación y espero que les haya gustado, que se lleven algo de la belleza y la utilidad de las funciones que uso. Gracias. Hola, la dije. Estaba Bueno, muchas gracias, José Armando, por la presentación. Vamos a dar paso a la sesión de... Ya, habla vos ahí, si querés. No, el tema es así, creo que los integrantes del tribunal, Sonia Fernández, Sonia Trépode, Hipólito, Gustavo, sería el momento de que hagan comentarios y preguntas. Después sí podemos hacer comentarios y preguntas aquí en la audiencia. Un detalle más, el orden que elijan ahora, Sonia Fernández, Sonia Trépode y Hipólito, el que quieran ustedes tres para preguntar, va a ser el mismo orden que tomemos después para firmar el acta. Es todo un algoritmo que tienen que firmar y volver, firmar y volver. Vieron que ahora la cosa está más complicada. ¿Está? Así que elijan el orden que quieran y después lo guardamos para las firmas posteriores. Bueno, ¿Quiere arrancar alguna? Hipólito, Gustavo, están todos tímidos. Arranca vos, Sonia, arranca vos. Acho que pode ser você, Sônia. Bueno, bueno, yo no tengo preguntas, sino que, bueno, realmente me gustó muchísimo la tesis, me gustó mucho leerla, está muy bien escrita, es muy clara, la exposición también fue muy clara, un poco rápida, pero bueno, ya estábamos en tema, pero muy clara todo. Bueno, a mí me gustó mucho la presentación de la tesis, porque como que todo va yendo de una manera muy natural, ¿no? La definición de Gustav-Todorov, después la de Gustav-Todorov, las álgebras de Gustav-Todorov, las funciones generalizadas, y estas álgebras, LIT, ¿no? LAT, ¿cómo que se llaman? LAT y Gustav-Todorov, también me pareció muy interesante, ¿no? Porque la definición de Gustav-Todorov es bastante cercana a la definición de Reddin, o no la definición, sino la que se usa actualmente, ¿no? El lema de cómo se calcula de Reddin, ¿no? Uno lo que hace es aproximar todos los módulos por una asociación exacta corta, por cierto módulo, y cuando busca Reddin le aplica que el home siga siendo, cuando aplica el home siga siendo exacto, ¿no? Y acá eso no está, pero bueno, es una idea muy parecida, y me gustó mucho la generalización, ¿no? Porque la generalización hace lo que uno hace cuando uno quiere calcular Reddin, ¿no? Uno tiene un generador cogenerador, que es A más dual de A, y bueno, mira la dimensión global, si no me da el número que yo quiero, que en este caso sería menor o igual que 3, digo, el anillo de endomorfismo, le empiezo a sumar cosas al módulo, ¿no? Y acá esa idea está en el LIT, ¿no? Porque lo que le suman toman un módulo y le suman módulos de una cierta clase, que es esa clase D. Y me pareció muy interesante, y también cómo se engancha con lo que habían hecho Marcelo y François, con el tema de las álgebras autoinyectivas, ¿no? Que están caracterizadas por la phi, o sea, cuál es la condición que hay que pedirles. Eso me pareció muy lindo y muy creativo, me gustó mucho. Bueno, después creo que el trabajo es muy rico,
es muy rico. Todo esto de las matrices triangulares, los productos tensoriales. Bueno, de hecho, como que me parece que con estas funciones hay un paso más cercano a tratar de probar o desprobar la conjetura, me parece. Porque bueno, ¿cómo habría que hacer si uno tiene un álgebra de Reptin-N y quiere probar si es lit, ¿no? Acá nos mostró José haciendo estas álgebras triangulares o los productos tensoriales, pero tal vez hay alguna forma homológica de hacerlo. Me ha producido un poco de insomnio. Pero bueno, a mí me motivó mucho para pensar en el problema. Creo que hubo, en esta parte, como que veo más la proximidad con el tema de la Reptin, que si bien, bueno, lo que también me pareció interesante es que los ejemplos, que no son N y Gusa Todorov, son los mismos ejemplos que había que no satisfacían que la Reptin es menor o igual que 3. Y bueno, en estas álgebras como que las pudieron poner, ¿no? Y que esas también sean lit, me parece un muy buen camino. Así que bueno, mis felicitaciones. Yo quería preguntar si el artículo ya lo publicaron. No sé si ¿Sí? así con la cabeza todo el tiempo, porque, o sea, todo lo que dijiste nosotros lo hemos pensado, lo hemos discutido. Estamos convencidos de que Jakun Wei se inspiró en el generador de Blender para definir Exacto. o sea, Sí, y ustedes se inspiraron, no sé, me parece a mí, ¿no? En irle sumando, ¿qué le puedo sumar, no? Y supongo porque tenían el teorema de Marcelo y François, ¿no? Entonces tenía que hacer una clase con la phi dimension 0. Sí, la verdad que me gustó mucho. Realmente me parece que es un avance importante. Por eso te preguntaba si ya lo publicaron, porque sí. entiendo que debería ir a una revista interesante. Sí, sí, hay un artículo que ya está publicado que tiene la parte de las funciones y la parte de las álgebras, que en colaboración con Marcelo, Octavio y Diego Bravo. Y hay otro artículo que recientemente, la semana pasada, me avisaron que va a salir, que tiene la parte de las álgebras triangulares y los productos tensoriales. Buenísimo. Ah, Bueno, para mí, felicitaciones. No tuve mayor dificultad en la lectura de la tesis, está todo muy claro. Entonces, como que no tengo así grandes así correcciones, pero me pareció muy lindo. Solo agrego Bueno. lo siguiente, de los trabajos publicados, como dijo José Armando, uno es en colaboración, pero el segundo no lo dijo hasta ahora, el que le aceptaron la semana pasada, es solo de él, digamos. O sea, que Esto es de las refiere a matrices la última parte triangulares. de la tesis, y me parece importante Sí, eso está buenísimo. sacar ese punto. Muy rico, yo creo. Yo creo que se puede seguir trabajando un montón por ahí, ¿no? Bueno, le cedo la palabra. Hipólito seguro que tiene preguntas. Bueno, ya que me mandó al frente Sonia, en efecto, tengo varias preguntas. Primero, antes que nada, felicitaciones. Felicitaciones a José Armando. Ya que estamos, yo voy a dar una pequeña anécdota, que a José Armando me tocó conocerlo cuando yo estaba empezando mi doctorado, y es para mí, digamos, un placer muy grande estar ahora de jurado, siendo esta la primera vez que aparezco como jurado de una tesis. Por lo tanto, es un honor y es muy lindo. Y fue cuando en una conferencia en Mar del Plata, había una escuela SIMPA en Mar del Plata, ya por 2018, creo yo, marzo de 2018. 2016 debe ser. 2016. No, yo ya estaba en... 2016, sí, perdón, 2017 terminé mi doctorado. Sí, En sí, porque 2016, estuvo José y estabas vos. Por eso me sí, acuerdo. exacto. Y compartimos habitación de hotel durante 2 semanas con José en Mar del Plata. Y fue, o sea, a esa altura yo ya me di cuenta que era un chico muy, muy inteligente, y aparte que estaba apasionado por la teoría de representaciones. Yo no tenía demasiada experiencia, ¿no? Claramente estaba haciendo mi doctorado, pero uno veía que había muy buena madera detrás, y
nada, es para mí, primero que nada, un honor ser jurado de su tesis hoy por hoy. Así que, bueno, felicitaciones. Voy a repetir algunas de las cosas que Sonia dijo ya. La tesis me resultó muy fácil leerla. Fue un gusto realmente leer tu pluma, José. Fue muy lindo. Además, no solamente, o sea, estoy seguro que en inglés también, pero leerlo en español con tanta claridad, con una elección de palabras tan justas, la verdad que me dio mucho placer leer la tesis, la pude leer en 2 días, o sea, la versión final también, o sea, sí, o sea, sale prácticamente literatura con demostraciones adentro, la verdad que da muchísimo gusto, felicitaciones por eso también. Es algo muy lindo, porque en general uno no lo encuentra. Me he estado tocando ser referí de artículos varias veces y muchas veces es bastante difícil leer y hacer este tipo de trabajos, pero con tu tesis fue realmente un gran placer, José, felicitaciones. Entonces, preguntas tengo varias. Yo quiero hacer una pregunta que a mí, como neófito dentro de lo que son las funciones de uso de Todorov, me hacía ruido, y es el hecho de que existe la definición de álgebras de crecimiento exponencial, ¿no? Son álgebras por las cuales el tamaño y la cantidad de sumandos directos que tiene su syzygia crece de forma exponencial, crece muy grande, ¿no? O sea, uno toma el módulo, va tomando las diferentes syzygias, y ese número de sumandos crece muy grande. Por otro lado, tenemos el lema de Fitting, ¿no? que nos dice que eventualmente hay un rango que se estabiliza. ¿Cómo se conjugan esos dos fenómenos? ¿Cómo uno podría asegurar que, digamos, que estas funciones están bien definidas para todo álgebra? Sí, yo o sea, creo que te puedo hacer un comentario que podría aclarar eso. No sé si me ven aquí para poder usar el pizarrón. Sí. Te dejo de compartir. Como sabe la fecha es que quiere eliminar el pizarrón con eso. Le di para compartir y me dice. Ahí en el botoncito rojo, en Stop Share. Abajo. Más abajo. Ahí, Ahí el rojo, sí. Ahí. No, los dos blancos. Atrás de la computadora. Aquí. Uno de los dos, no sé cuál es. Yo apreté los dos. Bueno, a ver ahí sí, no sé si logran ver, pues, de grande. Yo creo, Hipólito, que este comentario que te voy a hacer, igual no conozco bien esas álgebras, pero entiendo lo que me estás diciendo. El tema es que vamos a suponer que X es indescomponible, que tiene dimensión proyectiva infinita. Sí. Uno de esos que tú dices que puede tener todas las syzygias, que las syzygias esas pueden crecer exponencialmente. El tema está en que cuando uno mira el grupo, las syzygias te quedan agrupadas. El grupo generado por X tiene rango 1. Cuando uno porque es indescomponible. Claro. Uno mira la cubierta proyectiva y mira la syzygia, a lo mejor la syzygia tiene 3 sumandos. Pero no importa, el grupo generado por omega de X, o sea, este sería el L, también tiene rango 1 y siempre va a tener rango 1, aunque aquí adentro haya 1000 sumandos. Ok. Está. Sí, eso responde exactamente a mi pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias. Luego, otra... A ver,
Bueno, sí. Dentro de tu presentación, bueno, no importa ahora, pero que está también dentro de lo que son los resultados que en tu tesis son de la sección 321, la sección en las cuales decís, bueno, mira, en general uno no puede comparar mucho qué pasa con las phi dimensiones, la phi dimensión original con la phi dimensión o la phi d para algunos d, las cuales uno tiene que poner ciertas restricciones a las subcategorías d. Decís, bueno, ustedes vos llegás a comparar esas phi dimensiones de una cierta manera, imponiendo restricciones, en las cuales una es la original, tenés la phi dimensión original, y en la otra tenés una phi dimensión para una d determinada. Ahora, como vos bien remarcaste, la phi dimensión original toma como subcategoría D de Gusatov los proyectivos. Hay algunas condiciones claras, y los proyectivos, como decís en la tesis, pueden siempre suponerse que están adentro de la D, ¿no? Entonces, ¿hay alguna forma de generalizar ese tipo de resultados para una D y D' determinadas? Sí, yo no lo tengo escrito y es algo que ahora me hiciste recordar que como ese tipo de cosas que quedó por ahí, que lo empecé a pensar en un momento y al final después lo olvidé. Pero lo que yo creo que ocurre, y es algo que pensé en un momento y por ahí ahora me hiciste acordar que lo tengo por ahí escrito, pero que al final lo olvidé y no quedó. Pero si tú tienes una clase D1 que está contenida en otra D2, lo que yo creo que va a pasar es que es lo mismo. Lo mismo, imagínate que están los proyectivos. Lo que va a pasar es que entonces la phi sub D1 de X le va a quedar menor o igual que la phi sub D2 de X más la phi sub D1 dimensión de D2. Algo así. Está bien. Que sería lo mismo que digamos, que lo que falta, digamos, ¿no? Que el D2 menos D1. Es algo así, pero bueno, no lo anotes porque realmente lo tendría que revisar y eso, pero sí, algo así, perdón, algo así creo que vale. Luego hay otra cuestión, y esto tiene que ver más con un sesgo en lo que yo he estado trabajando y estoy trabajando en este último tiempo, y está muy relacionado a lo que dijo Sonia, ¿no? O sea, cuando Sonia habló de la phi dimensión y los generadores de Auslander, los cerca que están y demás, bueno, en una álgebra que tiene una red dim-n, lo que tenemos son, en vez de una asociación exacta corta, lo que tenés es una asociación exacta de largo más grande. Últimamente ha estado muy a la moda, y yo me he subido a esta moda hace no mucho tiempo, de hablar de álgebra homológica de orden superior, en las cuales las sucesiones exactas que no se descienden más chiquitas, o sea, uno toma subcategorías, que las más chiquitas tienen largo D, entonces tenés que una categoría es D inclinante de conglomerado dentro de una categoría de módulos, sí, las sucesiones exactas más chiquitas que no se descienden son de largo D. ¿Vos crees que se podría llegar a hacer algo para, o sea, nuevamente repitiendo lo que dijo Sonia, ¿no? Para sucesiones exactas más largas, imponiendo condiciones, o sea, porque estas subcategorías tienen cosas muy interesantes. Por ejemplo, son generadoras y cogeneradoras, son siempre funtorialmente finitas. Entonces es como que estas subcategorías en categorías de módulos, es cierto, son raras, o sea, no aparecen en todas las categorías de módulos, pero cuando aparecen tienen propiedades muy, muy bonitas. ¿Vos crees que tal vez con ese tipo de propiedades uno podría llegar a mostrar que son, no sé, n-lit o algo por el estilo? En realidad, pero hay una partecita que he pensado, pero bueno, yo no veo un camino de cómo se puede hacer de una buena manera. Sin embargo, bajo ciertas condiciones, una de RepDim 4 podría, pero bajo ciertas condiciones que bueno, no sé si está todo bien, pero hice alguna cuenta de ese estilo y con RepDim 4 y unas condiciones podría ser. Pero esa pregunta es súper interesante si uno tuviera un camino de cómo ir de la RepDim N a algo que se acerque a una... Claro.
sería, bueno, Eso es exactamente lo que te decía que estaba pensando, ¿no? Trabajando con esas sucesiones, si uno podría, Claro. de alguna manera, pero bueno, sería interesante que escriba lo de Redin 4, porque entonces capaz que Ya, puede sí, surgir alguna idea. sí. Yo como que todavía no desistí de la idea que puede haber algún camino, porque la relación es muy estrecha. claro. Entonces, De hecho, Sonia misma tiene resultados mostrando que las quasi tilted son siempre de red dim a lo sumo 4, entonces, por ejemplo, tendrías sí, igual es el cosas por el 3, estilo. pero bueno. Está interesante porque, o sea, como sabés que todos los ejemplos que había sí están dentro de tus leads. Yo digo, si uno arrancase con una álgebra de Redin N, bueno, ponerle 4. Vos decís que 4 más o menos con ciertas condiciones lo tenés hecho. Sí, porque pienso que podría ser, pero tendría que revisarlo. Pero, Bueno, pero dale, ponele garra. Porque Sí. sería muy interesante. Aparte porque si se prueba eso, digamos, tenemos el resultado de Guillama que nos dice que todas las... a la luz del diario del lunes tampoco se va a poder porque hay ejemplos ya de álgebras que no son de tipo Lit. Pero hay otra, me estoy adelantando a cosas que están todavía, no tengo... Ya se sabe que hay álgebras que no son Lit. Hay después otra definición un poco más general de álgebra Lit. Ajá. Bueno, pero igual está la idea de tratar de relacionar esas cosas, de pasar de una condición de red Dimene a una condición de este tipo y poder ver cómo se puede hacer. Eso sería muy interesante. Pero con la lead no vas a poder, porque todas no son lead y todas tienen red. Bueno, ya nos arruinaste la emoción, pero bueno. Y Bueno, sí, por ahí hay que ir ajustando las condiciones, ¿no? Ahora para vienen cerrar las mi revelaciones de las leads. intervención, para cerrar una intervención, Perdón que te interrumpí, Poli. no importa, Sonia, está Me todo bien. emociona. Te quiero hacer una pregunta más bien filosófica. Vos has estado trabajando mucho con la conjetura finitista. ¿Crees que vale o que no? ¿Cuál es tu intuición? Quieto, esto va a quedar para la posteridad. No, pero digamos, Queda grabado. podés cambiar de opinión. O sea, yo conozco gente que para este tipo de cosas ha cambiado de opinión a lo largo. ¿Eh? Si es lunes, creo que sí. Si es miércoles, creo que no. Está bien. De acuerdo. Está. Muchas gracias. Bom, acho que vou eu, né? Bom, primeiro, eu queria agradecer ao Marcelo e à Andréia pelo convite. Para mim foi um prazer ler essa tese, como Sônia e Poli falaram, realmente está muito bem escrita, muito detalhada, e ainda você se deu ao trabalho, né, no exemplo 2.31, que é o exemplo de uma FIDIN infinita, você fez todos os detalhes, foi bem cuidadoso, né? Nem precisava ter feito, mas se deu o trabalho de fazer, então é uma leitura realmente muito agradável, gostei muito. Nós conversamos ontem, né? Então, foi bom que então eu fiz as perguntas que eu queria fazer, as observações que eu queria fazer, então eu te agradeço pela nossa conversa de ontem, e é isso. Obrigada. Obrigado. Hola. Olá. Bueno, me gustó mucho leer la tesis. Está muy buena para mí. Escribís muy bien. La defensa estuvo... Te lo había dicho que vos das buenas charlas. Y yo, bueno, tenía dos preguntas.
Una fue una cosa que dijiste en la charla sobre cómo se generalizaba una condición de las triangulares, si se puede hablar acá o es complicado. Y la segunda, medio como que dijiste que no sabías si tenías permiso de hablar. Que sabés que yo te quería preguntar algo de eso. Si podés la primera, por lo menos, decirme cómo es que se generaliza. No se puede la segunda, pero tienes permiso. ¿Sí? Bueno. Tenemos borrador. Gracias por la pregunta, porque puedo ampliar un poquito más en eso, que al final como que hubiese querido que entrara dentro de la tesis, pero quedó por fuera, que son cosas que pasaron después. Teníamos esto, ¿no? Hay una U y aquí hay un 0. Y esta álgebra habíamos dado una condición, había puesto una condición suficiente para que fuera de tipo Lie, que era que la T fuera de tipo Lie, la U también, y la M tuviese esas dos condiciones. La condición esta era que M tensor sobre T con un proyectivo indescomponible fuese indescomponible para P indescomponible y proyectivo. Bueno, resulta que con este teorema, ¿no? Se puede probar que si tomas T y lo tensorizas con el álgebra de caminos de un Fourier de tipo Dynkin, es de tipo Lie, con Q de tipo... Resulta que se puede probar más que esto. Se puede probar que... se puede probar que si Q es un árbol, entonces T tensor KQ también es de tipo Lie. Eso es algo que está en el artículo ese que les dije que va a salir próximamente. Si Q es un árbol, también se puede probar esto, no solo para un Fourier de tipo Dynkin, sino para un carcaj que sea un árbol. Y resulta que estos son los carcajes que te dan una álgebra de dimensión finita. Es la mayor familia posible con la que se puede probar esto con esa condición. ¿Por qué? Porque si ahora uno considera esta álgebra, aquí esto es isomorfo a esto. Y esta álgebra no cumple la condición de que tensorizaba con un proyectivo indescomponible de indescomponible. Sin embargo, esta es Lie. ¿Cómo se puede hacer eso? Bueno, es que hay otra condición, es la siguiente. Si A está en dt es indescomponible, entonces la omega de A00 es indescomponible. Esta condición implica esta, pero esta no implica esta, porque esta álgebra sí cumple esta condición. Y con eso se puede probar que es de tipo Lie. Es más, si pones aquí un número cualquiera de flechas, esto hay esperanza entonces de que hacer el producto tensorial de T con una álgebra de caminos y de la dimensión finita te dé de tipo Lie, pero no sé. Si empiezo a poner más vértices, se me complicó la cuenta, no he seguido, pero podría ser. Entonces, hay una condición más general que la condición que puse, que funciona para demostrar el Fourier este con un montón de flechas todas para el mismo lado, y que la condición que puse en el teorema no sirve. Por lo tanto, el árbol es lo más que se puede hacer y está hecho, y después para un Fourier que no sea un árbol ya esa condición no funciona, se necesita otra, y en principio está, pero no sé si va a servir para todos los demás carcajes después que empieza a poner más flechas, no sé. Pero hasta ahí sí. Esta condición tampoco es tan laxa, porque en realidad no es cierto que siempre algo indescomponible te dé una cisija indescomponible, no va a pasar, pero bueno, aquí pasa. Aquí pasa. Y lo otro era, bueno, las generalizaciones de la Lie. Si tenés ganas de hablar un poco de eso. O sea, hace un ratito no lo miro, pero básicamente lo que conseguimos hasta ahora es dar una generalización de las álgebras Lie
Sin usar las funciones generalizadas. Nos fuimos por otro camino y resulta que es posible, sin usar las funciones generalizadas, dar una definición que ya sabemos que es más general, porque los ejemplos que conocemos de álgebras que no son lit sí cumplen esa condición. Pero bueno, está eso todavía en proceso, tenemos que madurar todas esas definiciones, pero es eso. Perdón que me meta. ¿Podrías darnos un ejemplo fácil de un álgebra que no sea lit? No. Ok. Hay un solo Gracias. Difícil também. Podría comentar cómo es, pero no lo hice yo. Entonces, ya como que me falta para decírtelo así, pero no, tienes que ver. Hay un artículo, no sé si ya está publicado. El ejemplo es de los generadores de ejemplos de Marcos Barrios y de Gustavo Mauro. Ah, ok. ¿Dónde está publicado, Gustavo? La de San Pablo. Estás publicado en línea. Aceptado. Sí. No, bueno, publicado en línea. Ah, en el del San Pablo. Voy a buscar ahí. Ah, ¿Me toca a mí? sí. Apagamos ahí. Bueno, lo primero que iba a pedirte, creo que ya no va a poder ser, es que pusieras el primer slide para sacarte la foto, che, que no tengo foto con el primer slide que me olvidé. Pero eso, ahí está, Matilde sacó fotos, ya no es necesario. La 1, Matilde nos pasa después. La siguiente pregunta es muy sencilla también. ¿No contaste por qué se llaman LAT y T? Bueno, esa fue idea del señor Marcelo Lancilota, de ponerle LAT y T, porque éramos 4 latinoamericanos, y por eso se llama LAT y T, pues Latinoamérica. 4 latinoamericanos con Cuba, 5 Uruguay. nacionalidades latinoamericanas. 5, porque Cuba, Uruguay, Venezuela y Octavio que tiene 2, México y Argentina. Claro. Estamos todos. Bueno, nada, eso digamos para tono de broma, pero de alguna manera reivindicando, mínimamente. Lo otro que te iba a pedir es el trabajo hacia el futuro, que contaras un poquitito, pero Gustavo ya te preguntó, digamos, lo de las GLIT, ¿no? Está lo de la GLIT hacia el futuro, y otra cosa que a mí me da mucho la atención tiene que ver con la categoría derivada. Bueno, está por supuesto todo lo de la red DIM y todo eso, que eso está muy bueno, pero también hay una línea que tiene que ver con la derivada. El resultado de hacer una condición suficiente en la categoría derivada para que se cumpla la geometría finitista. Es una condición que tiene que ver con sus categorías de localización. Él dice que si tienes un álgebra, te tomas la categoría derivada y miras ahí la subcategoría de localización generada por los inyectivos. Y eso te da toda la categoría derivada, entonces. Y en la categoría derivada hay ya un trabajo en el que se pueden definir las funciones de Isotodorov para complejos en la categoría derivada. Entonces, como que estaría también interesante ver un poco si se puede las condiciones. Nosotros tenemos las cosas. Yo iba a comentar justamente de que Wei colocó la pregunta de que no todas las álgebras eran lit, y bueno, colocó la pregunta si eran todas las álgebras de Artis eran IT, ¿no? Y bueno, Conde respondió que no, rápidamente usando los ejemplos de Rouquier. Nosotros cuando hicimos el trabajo también no colocamos la pregunta, pero sí, digamos, dejamos abierta la posibilidad que fueran, y Marcos Barrios y Gustavo Mata encontraron ese ejemplo que no es lit. De ahí en adelante, digamos, y por otra razón, ¿no? Surgieron lo de las álgebras lit por otra razón. Lo primero que hicimos fue chequear si esa álgebra conocida era lit, la generalizada, y así era. Entonces, bueno, ahí surge un paso más, que tiene otras cosas muy interesantes y formó parte del curso que dimos con José Armando para el ERAG
hará un par de meses, ¿no? Sí, 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 en diciembre. Ahí, sobre el final de la última clase, hubo algo de Glit. Lo último para comentar es, lo dijiste al pasar, pero los ejemplos prototípicos tienen phi dimensión 0. Y en la presentación quedó muy bonito, como la presentaste, pero cuando armamos todo esto, la idea era sobre las funciones en sí, ¿verdad? No sobre las acciones. Vamos a ser sinceros. Y los ejemplos prototípicos fueron esenciales. O sea, los ejemplos prototípicos eran los goles proyectivos, la familia de los goles proyectivos y los estables izquierdas, los perpendiculares a lambda izquierda, ¿no? Y esos dos ejemplos, digamos como que, bueno, en particular tenían la dimensión 0, una cosa que con Gustavo habíamos revisado que un iraní lo había dicho para los goles proyectivos en un Bielefeld 2012, 2000, algo así, y después nunca lo probó, al final lo terminamos probando con Gustavo. Y bueno, lo mismo pasa con los estables izquierdas, ¿no? Y desde esas, o sea, quiero decir, está muy bueno como encaja con la red DIM, ¿no? Pero desde la perspectiva nuestra fue como hacer crecer la función, en el sentido de matar subconjuntos, en este caso, bueno, si querés subcategorías, de medida 0. Esa era la intención original, digamos, y que después, bueno, creció mucho más y no era necesario que la medida fuera 0 en muchos casos, y la verdad que quedó precioso como la presentación general que quedó en la tesis definitiva y en los artículos, ¿no, verdad? Pero en principio era esa la intención, ¿no? Matar subcategorías de medida 0 y seguir midiendo lo que resta, porque en general esas subcategorías de medida 0 podían ser grandes. Y había muchos, por ejemplo, en las álgebras autoinyectivas son todo, tan grandes que son todo. Entonces, en ese sentido, nada, quería comentar esto, digamos, porque era la forma original de pensarlo hace ya mucho tiempo. Bueno, quedan muchas preguntas, mucho trabajo por hacer. Marcelo, Quiero comentar que Ah. es una tesis muy agradable de leer y fue un trabajo de años de doctorado de José Armando, que fue muy agradable trabajar con él todo este tiempo. Era la paciencia de él conmigo, más bien, no tanto mía con él. Y bueno, nada, como las cosas fueron fluyendo y tiene un trabajo en común, tiene un trabajo independiente, la tesis tiene futuro en el sentido de que hay mucho trabajo por hacer, relacionarse con colegas, etc. Y así que nada, para el cierre decir que fue un gusto trabajar con José Armando y agradecer a todos los participantes del tribunal, digamos que hermana mayor, hermana menor, un alumno de La Pampa que quedó tan entusiasmado con la matemática que siguió dando vuelta por el mundo, por París, Alemania, Inglaterra, no para dar vuelta por ahí, etcétera, etcétera. Con Gustavo, digamos que otro hermano mayor de José Armando. Así que bueno, digamos, esta cuestión medio familiar que hay en representaciones en el mundo, digamos, también se ve acá en esta defensa de tesis. Mi parte nada más. Agradecerles a todos la participación también. Y bueno, ahora viene una parte que tenemos que charlar los del tribunal solamente.